Estuvimos viendo varias cosas importantes de la palabra. Estuvimos viendo que nosotros no nos podemos alimentar espiritualmente sin la palabra de Dios. Pobrecito el cristiano que no tiene la palabra de Dios siempre para estarse constantemente alimentando de su palabra, como el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vimos también que la palabra de Dios es poderosa para fortalecernos contra las tentaciones. Dice Hebreos capítulo 2, dice, porque es necesario que con más diligencia atendamos, escuchemos la palabra de Dios que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra es poderosa para que nosotros no nos apartemos. Muéstrame un hermano que se aparta del Señor y yo te muestro un hermano que se comenzó a descuidar el alimento diario de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nosotros no nos podemos mantener en el camino de Dios. Es imposible. No podemos estar sin la palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas para que no nos deslicemos. Así que la palabra es poderosa para que no nos alejemos. La caída del cristiano es lenta. Ningún cristiano cae así de la noche a la mañana, ¿no? Que hoy día estaba en la cena del Señor, que estaba alabando a Dios, y mañana, en la mañana por la mañana, y ese hermano, ¿dónde está? Se fue al mundo. No. Eso no es así. Yo siempre lo ilustro con una vez que ya estaba allá en Nueva York, un tiempo de invierno, y estaba bajando una pendiente, y estaba después la nieve con el viento de la noche se congela y queda así, pero muy resbaloso. Yo iba muy con mi mano en los bolsillos, con mi Biblia en la mañana a la iglesia, y de repente miro y veo mis dos pies allá arriba. Me di un porrazo. Bueno, la caída del creyente no es así tan rápida, es lenta. ¿Y sabe cómo un cristiano comienza a alejarse de Dios? Cuando deja la palabra del Señor. Ahí comienza la caída. No comienza la tentación. No comienzan las insinuaciones del enemigo para que nos vamos a las cosas de este mundo. Comienza cuando nosotros dejamos la palabra del Señor. Estuvimos viendo también que la palabra nos limpia, la palabra nos santifica, nos aparta para Dios, nos purifica. Estuvimos viendo en principio que quedamos en deuda con eso, ya me pidió la hora, pero estuvimos viendo que la palabra de Dios es la única que sirve para tener comunión con Dios. Es imposible que un cristiano tenga comunión con el Señor sin la palabra. Como María, ¿qué es lo que hacía? Se sentaba a los pies del Señor a oír su palabra. Y cuando Marta fue a reclamarle, Señor, ¿cómo ella está aquí? No hace nada, dile que me ayude. El Señor le dice, Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Y cuál es? Lo que hizo María, sentarse a los pies del Señor. La Biblia dice que nosotros, 1 Corintios 1:9, dice que fiel es Dios, el cual nos llamó. ¿A quién nos llamó el Señor? ¿A que viniéramos todos los domingos a la iglesia? No nos llamó a eso. Hay que venir, sí. No nos llamó tampoco a leer la Biblia. No nos llamó a orar. No nos llamó, bueno, póngale cualquier cosa buena. El llamamiento cristiano es a estar en comunión con el Señor Jesucristo. Y tú no puedes estar en comunión con el Señor si tú no te sientas a los pies del Señor, con la Biblia abierta, o orando al Señor. Señor, háblame por tu palabra. Y ahí Dios nos habla por su palabra, nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Pero sin la palabra de Dios es imposible que nosotros podamos tener comunión, porque si nosotros no abrimos la Biblia, no vamos a la palabra, Dios no nos puede hablar.
Porque Él nos habla por medio de su palabra. Yo le hice un desafío y se lo vuelvo a hacer. Los desafíos que ustedes encuentren un mejor lugar para un creyente. Un mejor lugar que estar a los pies del Señor Jesús, con la Biblia abierta, escuchando su voz. ¿Existe un lugar mejor? Hasta ahora he lanzado este desafío en muchas iglesias y nadie me ha dado una respuesta que haya un lugar mejor para un creyente que sentarse a los pies del Señor con su palabra. Bueno, también vimos algunas cosas que es importante que también quedamos en deuda con eso, pero que la palabra de Dios nos sirve para que nosotros no solamente vamos a tener comunión con el Señor, sino que también para que nos parezcamos al Señor. El cristiano que menos se parece al Señor Jesucristo es el cristiano que menos lee la Biblia. El cristiano que menos se parece al Señor Jesucristo es el cristiano que menos está en la palabra de Dios. Pero hoy día vamos a ver un tema muy importante y la palabra de Dios es importantísima para que el cristiano y el no cristiano puedan tener fe. En Romanos 1 dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, porque como está escrito dice, el justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, del día de hoy, la palabra de Dios actual, se revela por fe y para que los cristianos no pierdan la fe, pues se revela para fe. Cuando yo dejo de leer mi palabra, mi fe comienza a decaer, comienza a irse. Así que nos vamos a tener aquí un poquito, es muy interesante, y les invito a un versículo bien conocido en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 10. El capítulo 10 de Romanos nos habla acerca de el pueblo de Israel. Y bueno, digamos, la fe del pueblo de Israel. Que él está afligido porque el pueblo de Israel no se ha acercado a Dios, no cree en Dios. Y bueno, en el versículo 8 dice, hablando acerca de la palabra de Dios y la salvación, dice más dice, ¿qué dice? Estamos en el versículo 8. ¿Qué dice? Yo le voy a leer la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una muy buena Biblia, una de las Biblias que se considera que es una de las más literales, de acuerdo al original, ¿ya? Versículo 8 dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. La palabra de Dios está cerca de todos nosotros. Versículo 9 dice, ¿cuál es esta palabra de fe? Dice que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor. Es bien importante que si nosotros confesamos a Jesús por Señor, porque muchos claman a Jesús, pero claman a Jesús cuando están en problemas, solamente, cuando tienen necesidades, solamente, y después se olvidan al Señor. Y el Señor nos llama para que Él sea el bastón que nosotros necesitamos en los días difíciles. Lo que quiere Dios es que nosotros tengamos al Señor Jesucristo como el que manda, como el Señor. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, no una vez a la semana, cada día, y dice, y ven en pos de mí, síganme. La palabra de fe es una palabra que dura todos los días, cada día uno está en la presencia del Señor. Por eso dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, aquí está la fe, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, dice, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, como hemos visto, nos salva cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que el Señor conoce todo? El Señor conoce toda tu vida, el Señor conoce quién soy yo, de dónde vengo, qué pienso, por qué vine hoy. Él sabe todo. No hay nada que le podamos sorprender al Señor, pero sin embargo el ser humano tiene la capacidad de asombrar a Jesucristo. ¿Crees tú que puedas asombrar a Jesús que sabe toda tu vida? Conoce todo lo que vas a hacer hoy, mañana, y sabe el día que vas a morir. Sabe todo de ti, pero ¿sabes tú cómo tú puedes asombrar al Señor? Le voy a contar una historia. Había un romano que era un centurión, que tenía un mando de un ejército grande y tenía muchos siervos, pero uno de sus criados, quien amaba mucho, se estaba muriendo. Estaba con dolores en el lecho de muerte, estaba agonizando. Y entonces viene el centurión y va al mejor lugar que puede ir una persona cuando tiene problemas. No sé a quién tú vas cuando tienes problemas, pero no hay un lugar mejor que ir al Señor. El Señor te va a decir a dónde vayas, a quien consulte, qué haces, todo. Y él fue al Señor y le dijo, Señor, mi siervo se está muriendo. Entonces el Señor le dijo, está bien, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y bueno, los que conocen la historia van a acordarse que él le dijo, pero Señor, yo no soy digno que una persona tan grande como tú entre en mi casa. Y como él creía mucho en la palabra del Señor, ¿cómo le dijo él? Señor, solamente di la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. Y dice la Biblia que el Señor se maravilló, se asombró. ¿Y sabe lo que dijo? Ni aún en Israel yo he visto tanta fe. Y dijo, vendrán personas del oriente, del occidente. Nosotros somos del occidente, nosotros somos de Israel. Y dice, y se sentarán en el reino de los cielos con Abraham, Isaac, Jacob, con todos los grandes hombres de Dios por su fe. Y el Señor se maravilla de que una persona tenga fe. Se maravilla tanto que inmediatamente le regala la vida eterna. Inmediatamente lo hace uno con Él. Inmediatamente le da una seguridad absoluta. Inmediatamente perdona todos sus pecados. Por creer. Solamente por creer. Ahora, claro, ¿cómo no se va a maravillar Dios? Imagínense, yo escuché el Evangelio desde chico, desde niño. Y me convertí ya después de venir como 23 años por ahí ya. Recién me como duro para convertirme. Pero cuando uno le dice al Señor, yo creo en ti, y le pide perdón, el Señor se maravilla. Que un pecador tan grande como nosotros, un pecador que quiere vivir su independencia, sin Dios, que no quiere que la vida le hable nada, que no quiere que el Señor se meta en su vida, de repente dice el Señor, ¿sabes qué? Sin ti no puedo vivir. Yo te creo, Señor. Entonces el Señor nos salva, y eso es lo que dice este versículo, que cuando uno se convierte al Señor, como su Señor, dispuesto a obedecerle al Señor todo lo que Él le pide, dice, y lo primero que Dios le pide es que uno crea que no tiene que hacer nada para salvarse.
solamente tener fe en Él. Por eso el versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿es el Señor Jesucristo Señor de tu vida? ¿O es el que cuando tú vienes a apuro nomás vas a donde Él? No, Él quiere que tú lo tengas todos los días, en las buenas y en las malas. Como tu Señor dice, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. La prueba que Dios aceptó el pago por tu pecado es que Dios le resucitó de los muertos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay muchos que confiesan el nombre del Señor, pero de la boca para afuera. Ah, no, que yo hice la oración, que yo soy salvo, no. Para confesar al Señor, primero hay que reconocer eso, que Él es el Señor. Nosotros predicamos a Jesucristo como el Señor. Versículo 11 dice, pero la Escritura dice, todo el que cree en Él, no será avergonzado. Eso dice la Biblia. ¿Tú lo crees? ¿Lo creo yo? No será avergonzado ni siquiera en el juicio. Porque Dios juzgó todo lo que tú hiciste en Cristo y Él pagó todos tus pecados. No serás avergonzado. Verso 12. Porque no hay distinción, dice, entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Él está lleno de bendiciones para ti. Él está dispuesto a maravillarse que un corazón tan malo como el tuyo y el mío, un corazón que no quiere aceptar en su vida, de repente diga, Señor, es verdad lo que tú dices, y lo reciba en su corazón. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. A la gente le preguntan, bueno, y si tú te mueres hoy, ¿dónde te vas? ¿Qué pasa con tus pecados? Y todos llegan a la misma conclusión, bueno, si me muero me voy al infierno. ¿Y sabe por qué dicen así? Porque les cuesta mucho creer que por la muerte de Cristo Él paga todos sus pecados y tú te vas al cielo si te arrepientes y le confiesas. Le cuesta mucho, mucho, mucho creer. El que cree en el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquellos que no han creído? ¿Cómo una persona puede decir, Señor, yo creo en ti, si no leen la Biblia, si no van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, si no aman escuchar al Señor, si no reconocen a Dios como su creador, si no creen lo que Él dice? ¿Cómo una persona puede ser salva? No puede ser salva, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿cómo invocarán? ¿Cómo yo voy a decir, creo que Jesús es el Señor, si no le conocen? ¿Cómo invocarán en aquel a quien no han creído? Y la gran pregunta, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Este es un tremendo desafío para la iglesia de Cristo. ¿Saben ustedes que cuando yo predico el Evangelio, le hablo a la persona, le digo, mira, Dios te ama, el Señor Jesucristo murió por ti, Él quiere salvarte, darte la vida eterna, tú no tienes que hacer nada, Él lo hizo todo por ti? Y entonces cuando le digo, ¿entendiste? Me dicen, muchos me dicen, sí, entendí. Y después yo le pregunto, ¿habías escuchado antes el Evangelio? Y como el 95%, un poquito más, me dice, no, primera vez que escucho el Evangelio, que yo soy salvo sin hacer nada, solamente creer en el Señor Jesucristo, solamente invitarle a mi vida. La mayoría de las personas nosotros creemos, dice, bueno, aquí celebramos la Navidad cuando nació el Señor Jesucristo, se celebra la Semana Santa, que Cristo murió el día viernes, resucitó el domingo, todos saben el Evangelio.
mentira de Satanás. La gente no entiende el Evangelio. No entiende lo que dice la Biblia. Tienen un velo puesto en su cara, en su mente, en su corazón. La dureza de su corazón no los deja aceptar lo que es el Señor. No pueden creer. Ahora, bueno, el gran desafío para la iglesia del Señor es este. ¿Cómo van a creer la gente si no han oído el Evangelio? Esto me hizo preguntarme seriamente, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente crea? ¿Cómo la gente se va a convertir si no oyen? ¿Cómo? Fíjese, vamos a leer la frase completa, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire, yo les desafío a ustedes, que si ustedes consiguen hablar con todas las personas de aquí a esta cuadra, porque muchas veces nos ven con la Biblia y ni siquiera quieren escucharnos, pero yo les desafío que la gran mayoría de lo que ustedes van a escuchar cuando ustedes les expliquen el Evangelio, claro, le van a decir, primera vez que escuché el Evangelio. Así que no estamos pensando en ir a los lugares donde predica. Aquí mismo Satanás tiene cegado el entendimiento, ¿sabe de quién es? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿cómo una persona puede creer? Es nuestro tema, por la palabra de Dios. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Ahí dicen la versión de ustedes, el Evangelio de la paz, ¿no? Cuán hermoso. Fíjate que las mujeres se preocupan mucho de ser bonitas, ¿no? Un cuerpo bonito, van al gimnasio, se ponen a dieta. Y nosotros los hombres no lo hacemos nada de mal. Tenemos buenos bíceps, las calugas aquí, esas que no vienen con la camisa. Y nos preocupa el cuerpo. ¿Sabes lo que más le preocupa al Señor? Tus pies. ¡Cuán hermosos son los pies! Aquel que anuncia la buena nueva. Estaba con mi esposa en un negocio y mientras Betty veía unos muebles, vino una señora de haber tenido unos 70 años y llegó casi temblando al lado mío. Me dice, ¿le puedo dar un poquito de la palabra de Dios? Y le dije, bueno, ¿y quién es usted? Le dije yo soy cristiana. ¿Y cuándo se convirtió? Me dijo, ¿cuándo se convirtió? Que recibió a Cristo, que estaba cansada de la vida que tenía, y un día dice que comienza a leer la Biblia, y entonces después fue a la iglesia, y entonces en la iglesia incluso le dijo al Señor, Señor, yo quiero conocerte, y dice que de ese momento ella empezó a ir a la iglesia. ¿Y sabe cuándo se convirtió? Cuando en la iglesia le predicaron el Evangelio, que Cristo no quería que ella se fuera al infierno por sus pecados, que no quería que llevara esa vida miserable que estaba llevando, sin gozo, sin paz en su corazón. Y dice que ella recibió a Cristo como su Salvador. Y yo dije, ¿quién le dijo a usted que ahora tenía que estar predicando? Y me dijo, no sé, me dijo, pero yo creo que la gente tiene que salvarse, me dijo. Y yo dije, pásame lo que tiene. Me dio un tratado tan bonito. Tenía hasta la BBN que quería escuchar la BBN. Tenía montones de cosas ahí y estaba predicando el Evangelio. Y ella no se daba cuenta que era una mujer que tenía los hermosos pies. Los pies hermosos del cristiano son los pies que buscan las almas perdidas, que van a ver dónde hay necesidad. Cuán hermosos son los cuerpos esbeltos, no dice así la Biblia. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Versículo 16. Sin embargo, dice,
No todos han creído al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí tenemos lo que se llama la rebeldía. ¿Cuántos años hace que tú escuchas el Evangelio y todavía no te conviertes al Señor? Eso es rebeldía. Ese es desechar a un Dios tan bueno, tan grande, que dio su vida por ti. ¿Cuánto tiempo tú has vivido sin el Señor en tu corazón? ¿Cuánto tiempo has desechado ese anuncio? Ahora, no importa que una iglesia esté llena o esté vacía. Lo importante es predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando Isaías dice, a Isaías le hicieron eso. Dios dijo, no van a escuchar tu palabra. Al Señor Jesucristo le hicieron lo mismo, dice, como está escrito. Dice, ¿quién ha creído a nuestro Evangelio? Al Señor no le creyeron tampoco. ¿Se das cuenta por qué el Señor quiere admirarse de ti hoy día? Que tú hoy día digas que le crees. Hoy día digas que viene de tu corazón. Y cuán hermosos son los pies de que predica el Evangelio. El Señor Jesucristo anunció el Evangelio y mandó a que los cristianos predicáramos el Evangelio. Y bueno, el versículo dice así que la fe viene, ¿por qué viene la fe? Por el oír. ¿Te das cuenta? Porque tú no tienes fe en que Dios te lleva al cielo. ¿Tú te das cuenta? Porque tú sí tienes fe y seguridad que te vas al cielo solamente por creer. Ahí está la diferencia. Dice, bueno, todo aquel que dice la fe viene por el oír, y el oír, dice, la versión de ustedes dice por oír la palabra de Dios. Bueno, la versión de la América dice por el oír la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Por eso viene la fe. ¿Por qué el versículo no dice la fe viene por el oír el Evangelio? ¿Por qué no dice así el versículo? Aunque es verdad. La fe viene por el oír el Evangelio, pero ¿por qué dice la fe viene por el... ¿Por qué no dice la fe viene por el oír la palabra? ¿Por qué no dice así? ¿Por qué dice la fe viene por el oír? ¿Y después qué más dice? La fe viene por el oír, y el oír, porque hay personas que no oyen el Evangelio. Le sale por aquí, le entra por aquí, le sale por acá. No se les va para el corazón. No lo creen, no aceptan a Cristo. No maravillan al Señor. No es como la mujer cananea que le clama al Señor, lo busca, el Señor se esconde de ella y ella sigue clamando. Y le dice, después de mucha prueba del silencio, le dice, ¿qué quiere? Le dice, mi hija está atormentada por el demonio. ¿Y qué le dice el Señor? Oh mujer, dice, grande es tu fe. Se ha hecho como tú quieres. Bueno, aquí dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que cuando tú predicas el Evangelio, si lo haces de una forma correcta, con oración, te apartas para el Señor, la iglesia ora, sucede algo especial, que detrás de la palabra del predicador habla el Señor Jesucristo. Hay algunos que creen que está hablando el Señor. Hay otros que no creen que está hablando el Señor. ¿Quiénes son los que no creen que está hablando el Señor? Los que no le dan importancia a la palabra. Los que no van a conversar con Él, los que no le piden perdón. Los que no le aceptan en su corazón. Dice, la fe viene por el oír, pero no oír al predicador solamente. Dice, y el oír al Señor Jesucristo. Toda mi esperanza que hoy día que el Señor Jesucristo está hablando hoy, acá. Estamos leyendo su palabra, y la palabra que tú escuchas es la palabra del Señor. Unos la toman como algo, otros no. El oír la palabra de Dios. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, porque toda la tierra ha salido la voz del Señor.
Ahora, me quisiera detener un poquito aquí, en esto. Tanto para los que enseñan la palabra, los que predican la palabra, tanto como aquellos que les gusta escuchar grandes predicadores, que el Señor habla por su palabra. Hay personas que sí escuchan la palabra del Señor, hay otros que no. La gran mayoría sí lo escucha. Cuando estuvimos allá en la semana pasada, que estuvimos allá en Río Gallego, en la Patagonia Argentina, hablamos con un hijo de un anciano y le dije, mira, te voy a leer un versículo. Y le leí ese versículo que el Señor Jesucristo dice, sé pues celoso, arrepiéntete. Y después dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo le dije, ¿quién está hablando ahí? Y él me dice, el Señor Jesús está hablando. Ah, le dije yo. Y le dice, ¿y a quién le está hablando? Y él como que miró para atrás, dijo, a mí. Y después le dije, ¿tú le quieres creer al Señor? 8 días. No quiso creerle al Señor ese día, no quiso ir a los pies del Señor, no quiso pedir perdón por su pecado, no quiso recibir a Jesús en su corazón por la dureza de su corazón. La gente se da cuenta. ¿Se da cuenta? Porque cuando se lee la Biblia, es el Señor que está hablando. El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no lo busquen, yo se lo voy a... Bueno, lo voy a poner arriba. Dígame. Juan, sí. Capítulo 10, versículo 26. Voy a leer varios versículos y yo quiero que ustedes entiendan que las personas que no se convierten son las que no oyen la voz del Señor por la dureza de sus corazones. Fíjese, el Señor está teniendo una tremenda polémica con la gente. Y el versículo dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 27. Mis ovejas, ¿qué es lo que hacen las ovejas del Señor? ¿Oyen la voz del predicador? Bueno, es el instrumento que Dios usa. Pero dicen, oyen mi voz. ¿Y qué más hacen? Y oyen mi voz, dice, y yo las conozco. El Señor te conoce. Sabe que tú eres salvo o que estás perdido. Pero las ovejas que oyen la voz del Señor dice, me siguen. Me siguen. ¿Estás tú dispuesto a mirar al Señor, escuchar su voz, creer su voz? ¿Estás dispuesto tú a seguir a Cristo toda tu vida y en la eternidad eternamente te guía a fuentes de agua de vida? Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. No, como Dios me da la vida eterna, si yo he sido tan malo, si yo cómo dar la vida eterna sin hacer nada. Es porque no crees, Él lo hizo todo. La salvación no es por obra, dice, y yo les doy vida eterna, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mi Padre, que me las dio mayor que yo, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. ¿Tú crees que la salvación está en las manos de Dios? Que Cristo te puede salvar, te puede perdonar, te puede dar gozo en tu corazón, te puede dar seguridad. Aunque estés enfermo, estés sano, estés rico, estés pobre, nunca te abandonará. Siempre estará contigo todos los días de la vida. Bien, yo les voy a explicar un poquito, porque estamos viendo el tema de creer en el Señor. Les voy a explicar cómo habla el Señor. ¿Qué es lo que les voy a explicar? ¿Cómo habla el Señor? Les invito
que vayan a Hebreos, ese búsquenlo por favor. Capítulo 3, versículo 6. Dice así. ¿Lo tienen? Ya dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la casa la cual casa somos nosotros, la casa de Dios, si le seguimos, estamos firmes, si nosotros permanecemos, si nosotros retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en su. ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que yo tengo la vida eterna? Yo sé que tengo la vida eterna. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque en el año 1900, que quede entre nosotros, que no salga de aquí. Corten el internet ahí para que no se den cuenta que soy tan viejo. En el año 1973, yo recibí a Jesucristo. Hace 53 no más. No me ponga más a la cuenta. Hace 53 años. ¿Y saben ustedes que yo hoy día creo lo mismo que creía aquel día? ¿Y saben que yo hoy día sigo al Señor lo mismo que lo seguía hace 53 años atrás? ¿Y saben por qué? Porque yo tengo la vida eterna. Porque Jesucristo me salvó. Porque nadie me arrebatará de las manos del Señor. Porque Él es fiel. Porque gracias a Él y gracias a su palabra, yo permanezco en las cosas de Dios. Porque yo sigo creyendo en la palabra de Dios, sigo leyendo la palabra de Dios y sigo afirmándome en la palabra de Dios. Pero fíjese lo que dice este versículo siguiente, versículo 7. Por lo cual tú permaneces siempre, estás en las cosas del Señor. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Señor Dios Espíritu. Es parte de la unidad del único Dios verdadero. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Él es una sola sustancia, un solo Dios verdadero, que se manifiesta como Dios Padre, se manifiesta como Dios Hijo, se manifiesta como el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, el Padre no murió en la cruz, el Padre entregó al Hijo, y el Espíritu Santo no es el Señor. Pero el Espíritu Santo, una de las tres personas del único Dios, su palabra está aquí. El Señor está hablando por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice a ti ahora, ¿tú estás escuchando? ¿O estás pensando en las cosas de afuera? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Dice, si oyereis hoy su voz, qué consejo más bonito. Qué consejo más bien intencionado. Si oyereis hoy tu voz, arrepiéntete. Cree que Jesús va a perdonar todos tus pecados. El Espíritu Santo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Fíjense, en el capítulo 3, hay varias veces que aquí esta frase se repite varias veces, ¿ya? Este es el versículo que el Señor que trae. Vamos a ver un poquito, vamos a buscarlo y vamos a buscar la secuencia, ¿ya? Aquí el escritor del libro de Hebreo está hablando acerca de un acontecimiento que ocurrió hace 3.500 años atrás. ¿Qué pasó? Sucede que Dios le dijo al pueblo de Israel que Él los iba a entrar en la tierra prometida. Dios le dice a Israel que le crean. Dios le dice a Israel, le mostró que Él es Dios.
Él sacó de la esclavitud en Egipto Israel con 10 plagas. Hasta el hijo de Faraón lo mató. Destruyó el ejército de Faraón, abrió el mar. Y en el desierto de la roca sacaba agua. Y los sustentaba y los alimentaban. Y le dijo, ahora yo no voy a entrar en la tierra prometida que yo les prometí a Abraham, Isaac y a vuestros padres. Y entonces le dijo Moisés, van a juntar 2 espías y van a ir a ver la tierra prometida que Dios nos va a dar. Y fueron a la tierra prometida. Fueron, la miraron, la observaron. Y habían unos frutos maravillosos. Dice que un racimo de uva tenían que llevarlo así entre dos. Un racimo de uva, porque imagínense cómo sería la uva. Tierra de granados, tierra de higueras, donde fluye leche y miel. Pero ellos se dieron cuenta que había gigantes ahí. Dice, pero ahí están los hijos de Anac. Ellos son como gigantes, viven en ciudades amuralladas. No te creemos, Dios, que tú puedes meternos en esa tierra. No creemos. Somos como langosta delante de ellos. Pero eran 2 personas que le creyeron a Dios. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Bueno, Josué dijo, esta tierra Dios la prometió. Si Dios está con nosotros, Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Entremos, creamos a Dios y vamos a poseer la tierra. ¿Sabe lo que dijo Caleb? Caleb dijo, los comeremos como pan, porque Dios lo entregó en nuestras manos. Se trataba de creer o de no creer. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió lo peor. No creyeron. Y se rajaron las vestiduras, y iban a apedrear a Josué, lo iban a matar a piedrazos con Caleb. Y entonces Dios se disgustó en gran manera. Dijo, tráiganos un capitán para que nos lleve de regreso a Egipto. Entonces ellos no creyeron. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no creyeron? Bueno, no creyeron porque no tuvieron fe. Y fíjense lo que dice el Señor en el versículo, capítulo 3, a ver. Y vamos a leer del versículo 7, y dice así. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11, por tanto, este es Dios, terriblemente enojado. Pregunta, ¿por qué se enojó tanto el Señor? Él merece que tú no le creas a Él. Él te hizo. Él dejó el cielo para morir por ti. Él te está hablando. Él se enojó, dice, juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Mirad, dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Este es un mal que puede afectar a la iglesia. Hay muchos que se pueden apartar. Yo conozco muchos hermanos que se han apartado. ¿Y sabe por qué se han apartado? Porque han dejado a un lado la palabra de Dios. El Señor está enojadísimo. Entonces dice a la iglesia, nos dicen el día de hoy, pensando en aquello, que Dios se disgustó tanto. Y entonces dice el escritor, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, y aquí vuelve nuevamente,
hablarnos del poder de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Dice, exhortaos unos a otros, entre tanto que se dice, ¿qué se dice? Hoy. Esta palabra que se les predicó a los israelitas hace 2600 años atrás, es la misma palabra que se dice hoy. El mismo Espíritu Santo quiere que nosotros le entendamos a Dios, que le creamos a Dios, que seamos salvos. El pueblo no le creyó. No le creyó, a pesar de todos los milagros que él hizo, las pruebas que le dio, no le creyeron a Dios. Él se disgustó, pero nos dice, pero momentito, esa misma palabra de hace 2500 años es la misma palabra de hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la dureza del corazón que había en ese tiempo puede existir hoy. Pueden existir hermanos que dejen la Biblia a un lado, que dejen de creer que es necesario que con más diligencia tengamos las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos. Pero lo más triste es que hay personas que no han creído en Dios todavía y no le quieren creer. No quieren creer. Han visto muchas cosas en su vida, como Dios dice, si oyeres, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo Satanás nos quita la fe? Por medio de las tentaciones. Por eso decíamos nosotros el domingo pasado, que la palabra de Dios nos fortalece en la fe para cuando vengan las tentaciones. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Entonces, aquí nos está diciendo que nosotros podemos dar una advertencia de fe al pueblo de Dios. Vuelvo a repito, el Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, los cristianos de Quillota viven por la fe. Y los que no son cristianos pueden maravillar hoy día a Dios creyendo en Él y creyendo en su palabra. Pero Dios se disgustó contra esa generación, porque somos hechos participantes de Cristo, eso lo leemos, con tal que nos mantengamos en Él. Vamos a leer los dos últimos versículos. Vamos a leer el versículo 11, 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Sabe lo que significa no tener fe? ¿Qué es lo contrario de no tener fe? Incredulidad. ¿Y qué hace la fe? Cree en Dios. ¿Qué hace la incredulidad? Nos lleva a la desobediencia. O sea, yo no te quiero obedecer, no me voy a arrepentir de mis pecados, no quiero que tú estés en mi vida, no quiero acercarme a ti. ¿Y qué va a hacer Dios? No te va a obligar, pero va a estar contento. Pero tú también puedes decir, Señor, me rindo. Siempre me he estado buscando con tus cuerdas de amor, pero hoy día me rindo. Hoy día creo en ti. Creo que tú moriste por mí. Señor, hoy día te pido que entres en mi corazón. Hoy día yo te pido que tú me salves. Versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Si hoy día te mueres, ¿dónde vas? Muchos me dicen al infierno. ¿Y tú te quieres quedar ahí? ¿Quieres seguir en incredulidad? ¿Por qué no crees que tú puedes entrar al cielo? ¿Y por qué tú no crees que Dios no te viene a pedir cuentas, sino que te viene a perdonar? ¿Te viene a salvar? Bien, ya se nos dio el tiempo, pero no quisiera que dejáramos de meditar un poquito en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, en capítulo 5. Todo aquel
que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, que ama a los hijos de Dios, ama a la iglesia, ama también al que ha sido engendrado por él. En el versículo 7, dice así, dice, hablando del testimonio, dice, del versículo 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino que mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. La palabra de Dios, ¿para quién está escrita? Hemos visto para los que no creen en el Evangelio. Y tú y yo creemos. Bueno, dice, estas cosas os he escrito para que los que creéis, a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Para qué se escribió esta palabra? Para que tú sepas, para que yo sepa que tengo la vida eterna porque Dios me la dio solamente por creerle a Él. Yo tengo la vida eterna. Y entonces dice, y para que creáis en el nombre de su Hijo de Dios. O sea, para que yo sepa que tenga y para que yo crea. Es decir, yo necesito en la vida cristiana seguir creyendo todos los días hasta que el Señor vuelva. ¿Y qué es el instrumento que me lleva a mí a creer en Dios? Es la palabra de Dios. La Biblia se escribió para que yo siga creyendo. Yo no puedo decir, mira, yo creí por 20 años, pero ya ahora no creo. No, he perdido la fe. Y la he perdido porque he dejado de escuchar la palabra de Dios. Me he alejado de la palabra. Entonces la Biblia está escrita para que yo crea. Este versículo no vamos a alcanzar a ver, pero lo estuvimos viendo un poquito, pero quisiera recalcarlo. En Gálatas 1:17 nos dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu, dice, no satisface las obras de la carne. El hecho de que yo ande en el Espíritu, que yo le crea al Espíritu, que crea que el Espíritu me lleva a Cristo, entonces significa que yo voy a caminar. Y la palabra que usan ahí es la palabra paripateo. Paripateo es una palabra muy importante que ha tomado un vuelco con la filosofía griega. Aristóteles inauguró un modo diferente de enseñar. Y él hizo lo que se llama el famoso liceo. ¿Ya? Y el liceo es que ya no es el profesor y los alumnos escuchando, sino que el profesor anda caminando y los alumnos andan detrás de él y él, mientras ellos caminan, él le va explicando todo. Yo fui al liceo y en el liceo solamente tuve 2 clases así. Una la de gimnasia, que el profesor de gimnasia estaba conmigo, hacía todas las cosas, qué sé yo, y bueno, otra clase más, pero las demás eran todas así. Nosotros los cristianos pertenecemos a la escuela que se llamaba paripatética, ¿ya? Nosotros seguimos al Espíritu Santo. Él nos lleva la palabra, Él nos revela la palabra, Él nos da convicción en la palabra, Él nos abre el entendimiento para escuchar la palabra. Nosotros seguimos lo que el Espíritu nos dice para que nosotros creamos en el Señor. Y entonces después dice porque nosotros somos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos guía. Esa palabra es una palabra que está más adelante, como ustedes la conocen, es la palabra pedagogos. ¿Y qué significa eso? El pedagogo es un guía.
es un guía. Entonces la Biblia dice que el pedagogo que nosotros teníamos era la ley. ¿Y qué nos enseñaba la ley antes de venir a Cristo? Que nosotros pecábamos y que teníamos que venir a Cristo. Eso lo hacía la ley. Pero la ley no tenía ningún poder para cumplir nada. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de poder. Si nosotros seguimos al Espíritu, podemos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Y podemos obedecer al Señor. Y podemos vivir la vida de Cristo que el Espíritu Santo trae a nosotros. Hoy en día, el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo nos guía. Él es nuestro pedagogo. El fin de la ley es Cristo. Es el fin de la ley, es Cristo. Pero ahora ya la ley no nos lleva solamente cuando pecamos. Pero el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Nosotros tenemos que andar detrás del Espíritu Santo. Donde va el Espíritu Santo, Él nos guía, nos muestra. Somos de la escuela peripatética. Donde va el Espíritu Santo, la Biblia dice, no paguéis al Espíritu. No entristezcáis al Espíritu Santo. No lo contristéis. ¿Qué dice? Andad en el Espíritu. Seguid al Espíritu. Y el Espíritu Santo nos lleva a la palabra. Y la palabra nos habla a Cristo. Y nosotros seguimos a Cristo por la guía del Espíritu Santo.